Los textos de opinión y la influencia en la sociedad, con la periodista Esther Núñez Balbín. Buenas noches, nos encontramos aquí con la licenciada Esther Núñez Balbín para tratar un poco acerca sobre el tema de la influencia que tienen los textos de opinión. Y para aperturar esta entrevista, pues le quiero preguntar sobre cómo es que los textos de opinión moldean la forma en la que los ciudadanos piensan o toman decisiones. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estoy muy contenta de participar en esta entrevista que a manera de conversatorio nos ayuda un poco a refrescar a nosotros los profesionales que ya estamos ejerciendo estos temas tan importantes, ¿no? Me pregunta sobre cómo los artículos de opinión moldean el juicio crítico y la opinión también de los lectores. Bueno, esto es un tema crucial, sumamente importante, porque los que nos dedicamos a redactar, sobre todo en diarios o en agencias, como es mi caso, tenemos que tener en cuenta que no estamos escribiendo para nosotros, sino escribimos para una audiencia. Además de eso, también los periodistas somos líderes de opinión. Por lo tanto, todo lo que nosotros escribimos, decimos por radio o por televisión, o en este caso medios digitales, nos ayudan a que nos podamos difundir un mensaje y ese mensaje llegue a la ciudadanía. Pero este mensaje tiene toda una forma de elaborarlo, una estrategia, porque queremos nosotros dar a conocer un contenido. En ese caso, para poder este contenido influenciar en la gente. ¿Por qué? Porque el periodista como líder de opinión tiene que consolidar, mejor dicho, una opinión en la ciudadanía. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe y con lo que se argumenta como opinión. Entonces, de todas maneras, lo que es el escrito de un periodista genera una corriente de opinión. Eso sí, no hay forma de ponerlo en duda. Ahora, es por eso que los periodistas tenemos también la responsabilidad al escribir, porque no solamente comunicamos, sino también educamos y formamos conciencia en la ciudadanía. Y eso es muy importante, la conciencia de la opinión pública, el juicio crítico, la capacidad de tomar decisiones. Cuando un periodista escribe o redacta, tiene que tener en cuenta lo que hay detrás de esa información, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. En el caso de los años 90, cuando aparecieron los diarios Chicha, que en ese entonces no los teníamos, pero sí cuando llegó toda esta parafernalia de la que fueron parte muchos periodistas independientes, incluso, que fueron comprados las líneas editoriales por el CIN, la famosa salita del CIN, en donde hemos visto, luego de lo que se pudo comprobar, con Vladimiro Montesinos, que fue el asesor de inteligencia del gobierno Fuji-montesinista, vimos entonces cómo los líderes de opinión de algunos diarios eran comprados, y no solamente de los diarios, sino también de los canales de señal abierta. Hemos tenido casos muy emblemáticos, como es el caso de Nicolás Lucar, entre otros periodistas de algunos diarios, ¿no? Y cuando vamos a hablar de los diarios, tenemos que mencionar el tema del sensacionalismo y los diarios Chicha, como era en ese entonces, había unos diarios que llamaban La Chuchi, etcétera, el Trome y otros diarios de prensa Chicha, que llevaban información no verificada, y sobre todo cuando se trataba de opinaban pues no en base a hechos que habían sucedido con veracidad, ¿no? Entonces, este tipo de prensa era una prensa comprada, que como les digo, se pudo visualizar luego, después, cuando se descubrió todo lo que pasó en la salita del CIN y cómo se pagaba a los dueños de los diarios y de las empresas televisivas para que puedan difundir este tipo de información. Se decidía también a las personas que se iban a entrevistar, y todo era para poder prolongar el gobierno del Fujimori en ese entonces para una campaña de reelección del año 2000. Entonces vemos ahí, queda comprobado que es importante que la noticia que se va a difundir a través de los diarios de opinión, sobre todo en las columnas de opinión, los editoriales, no tienen que ser sesgadas, tiene que ser libre e independiente para que pueda ayudar a formar conciencia en la audiencia, ¿no? Eso sobre todo. Y formar esta audiencia no es sencillo, no es fácil, porque se tiene que poner el lenguaje de una forma que pueda ayudar a difundir buenas ideas, sobre todo valores y virtudes, ¿no? En las personas que nos leen. Eso es muy importante. Bueno, y en todo caso, ¿cuáles serían los recursos que utilizan los textos de opinión para poder persuadir o generar algún impacto en el público? Ya,
La semiótica es una disciplina que de repente ya ustedes lo han visto, que pone a través de la palabra diversos contenidos utilizando el signo lingüístico. El signo lingüístico fue creado por Ferdinand de Saussure, que como ustedes bien lo saben, estamos hablando del significado y del significante, ¿no? La semiótica se utiliza mucho en la publicidad, pero cuando hablamos de periodismo y de redacción, también se utiliza a través de cómo se codifica el signo lingüístico. ¿Qué palabras se utilizan? La retórica, de repente alguna analogía o algún texto que nos ayude a poner relevancia, dar relevancia a ciertos contenidos positivos, a ciertas ideas que formen la opinión pública de una manera asertiva. Entonces, esta disciplina, la semiótica, nos da estas estrategias, nos da estas pautas para poder escribir con cierta preponderancia en algunas figuras literarias, como les digo, ¿no? Las analogías, el símil, formas de presentar el gorro de una forma más llamativa y también valorando, como les decía, las virtudes y los valores que la ciudadanía debe tener en cuenta en algunos hechos, poner como ejemplos, ¿no? Esto también ayuda mucho a hacer preguntas reflexivas que llamen la atención sobre el tema. No, digamos, pregunta y respuesta, sino una pregunta analítica, una pregunta que ayuda a reflexionar en relación al tema, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. ¿Hasta qué punto podría ser que los textos de opinión pueden ayudar o en todo caso perjudicar a tener ciudadanos críticos e informados? Claro. En realidad los artículos de opinión ayudan en cuanto no sean sesgados, ¿no? En cuanto los medios, los editoriales no se dejen comprar por alguna entidad política o de repente alguna entidad financiera. En cuanto los diarios sepan manejar su responsabilidad y la independencia que tienen, de la que gozan, estos artículos van a ser de suma importancia, ¿no? Y son de suma importancia, porque la opinión no la da cualquiera, la da un líder de opinión, justamente. Y por lo tanto, este mensaje toma cierta relevancia. Y es necesario que cuidemos mucho la capacidad de opinar. Como les decía también a sus compañeros en la anterior entrevista, la opinión es en base a hechos argumentados, comprobados, ¿no? Hay que primero investigar para poder difundir una noticia y sobre todo cuando se va a opinar tenemos que tener las bases del hecho, la investigación para poder argumentar estas ideas, convertirlo en un artículo de opinión. Claro, también hablábamos, también nos comentaban acerca de la reputación que tiene el periodista al momento de poder escribir un texto de opinión. Ajá, claro, está en juego su capacidad de análisis y también esta imagen que tiene que cuidar, ¿no? Cuando tiene que escribir, sobre todo cuando está delante de una cámara y cuando también emite alguna opinión en radio, siempre está por delante la imagen del periodista, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, su reputación es importante. Bien, esas básicamente han sido las preguntas para poder ahondar un poquito más en lo que respecta a los textos de opinión y cuál es la influencia que tienen en los ciudadanos. Ha sido un gusto poder tenerla aquí con nosotros. Espero que se pueda dar en algún otro momento, alguna otra entrevista sobre algún otro tema. Los textos de opinión y la influencia en la sociedad.